Buenas tardes, profe, se escucha re bien. Bueno, gracias, Erika. Bueno, Abril, ¿qué aula es hoy? No entiendo la pregunta, pero intuyo que eh, no estabas al tanto que hoy es solo virtual. Que no estamos en ninguna aula. Vamos a trabajar todo virtual. El día de hoy vamos a continuar con la clase de ayer y vamos a tratar de darle un cierre a presupuesto. Lo que es el módulo de la unidad 3 de presupuesto que va desde capítulo, si no me equivoco, 5 del libro hasta el capítulo 13. Con muchos capítulos, hay mucho contenido y es tema de parcial, así que no se dejen estar, estudiando y tengan en cuenta que uno de los temas principales para, bueno, es uno de los núcleos duros de la materia, ¿no? Uno de los temas principales que tienen que llegar al final conociéndolo muy bien. No sé si les quedó alguna duda del día de ayer, de lo que hablamos, o alguna consulta en particular. Profe, ¿Sí? buenas tardes. ¿O les pido? En mi caso, yo ayer no pude presentar la clase. Hoy usted, en la introducción de esta, daría un repaso rápido de lo que Sí, hablaron. es lo que estoy por hacer ahora. Ah, Bueno, yo ahí estoy compartiendo pantalla. No sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Se ve bien o se ve perfecto? Gracias, Erika. Bueno, tengo dos pantallas, así que voy a estar mirando donde la pantalla donde tengo todo escrito. Este, si es que encuentro. Lo que vimos ayer, repasamos muy rápidamente lo que son las rigideces, todo lo que es el proceso de formulación presupuestaria, y principalmente los capítulos 5, 6, 8, 9, ya les digo bien, capítulos del libro. El capítulo 5, complejo universo de presupuesto, donde vemos la estructura presupuestaria fundamental. Ahí es donde aparecen las rigideces presupuestarias, aparece nuestro estado de ahorro, inversión, financiamiento, lo habíamos visto en la clase anterior. Vimos el decálogo de principios presupuestarios, también en este capítulo. Las diferencias entre las distintas escuelas de presupuesto, tipos de presupuesto que vamos a encontrar. Después nos adentramos en el capítulo 6, donde vimos condicionantes macroeconómicos, las restricciones y los condicionantes a la programación presupuestaria. Vimos el capítulo 7 dentro de las técnicas de formulación, lo que son los enfoques más productivos. Y luego pasamos, capítulo 8 ya son clasificadores presupuestarios. Pasamos al capítulo 9, 10, 11, donde vimos algunas de las técnicas de estimación. También estas técnicas de estimación las vimos como un pseudo titular de diario, ¿no? No llegamos a verlas en profundidad, después ustedes analícenlas y cualquier duda nos van preguntando. Avanzamos luego en el capítulo 13, que es el proceso de formulación presupuestaria, donde lo que estuvimos viendo es el proceso completo de presupuesto y los distintos pasos que hay hacia adentro de lo que es la formulación presupuestaria, pero recuerden que el ciclo presupuestario incluye la etapa de formulación, que es esta que está acá, discusión y aprobación, la de ejecución y la de evaluación. ¿Sí? Esas son las cuatro etapas que incluye el ciclo presupuestario y nosotros quedamos parados acá, en el proceso de formulación presupuestaria. Si tomamos a esto proceso como macro proceso, esto sería un subproceso donde lo que sucede hacia adentro en esta etapa del ciclo presupuestario es la fijación de la política presupuestaria previa, la elaboración de lo que son los anteproyectos de presupuestos y la elaboración del proyecto definitivo de presupuesto. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo
va a establecer una serie de pasos a través de un cronograma que se dicta por lo general cada 2 o 3 años, y en esa serie de pasos lo que va a hacer es fijar primero la política más macro, luego la política propia de la gestión, por decirlo de alguna manera, y va a comunicar eso en forma descendente hacia los distintos organismos. Y todas las principales decisiones se van a agrupar en términos de, en el nivel de jefatura de gabinete de ministros, junto con el Ministerio de Hacienda, donde se van a empezar a tomar las primeras decisiones, y a partir de ahí se van a ir comunicando hacia cada uno de los ministerios cuáles son las asignaciones financieras que van a tener, es decir, un techo presupuestario hasta donde ellos van a poder gastar, un techo presupuestario que estaría a priori dado, y ahí van a poder gastar determinado monto. Y entre medio de eso habíamos visto que existían, más allá de esta imagen de acá, que les estoy mostrando ahora, donde tenemos una serie de pasos más amplios. En el cronograma existen muchos pasos más concretos, por decirlo de alguna manera, que incluyen procedimientos básicos generales. El primero de todo es la creación del grupo de apoyo en la elaboración presupuestaria, elaboración de un presupuesto preliminar, el contexto macro, acá se definen las variables macro, la formulación de las políticas sectoriales, acá donde ya empieza a jugar un poco qué se va a hacer por cada uno de los ministerios, la preparación de los techos presupuestarios, que ayer habíamos hablado que le iba a poner una cota al nivel de gasto proyectado que van a tener cada uno de los ministerios, la formulación de las políticas presupuestarias generales, la asignación de recursos para inversiones públicas. Se van a aprobar estos techos, acá se van a preparar y luego se van a aprobar, y se va a preparar un mensaje que se va a elevar seguramente al Congreso, y luego se va a establecer los plazos para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto. Esos anteproyectos de presupuesto se elaboran en cada una de las jurisdicciones o entidad. Se trabaja con techos, es decir, la asignación financiera máxima que le va a aportar la Oficina Nacional de Presupuesto en conjunto con la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Economía en cada una de las jurisdicciones. Y a partir de ahí, como dijimos ayer, si había algún tipo de exceso en ese techo, se iba a cargar como un sobretecho que posteriormente se iba a discutir a los efectos de ver cómo se asignaba el presupuesto final de gastos entre el total de los ministerios. Para poder hacer esto, cada sistema servicio administrativo financiero va a hacer todo el diseño de los programas, un programa de proyecto de actividad de obra. Cada uno de los programas va a estar a cargo de una unidad de ejecución que va a ser la encargada de luego ejecutar ese programa. Y para esto no solamente teníamos en cuenta las asignaciones financieras, sino que también vamos a tener en cuenta lo que son las metas de producción bruta, es decir, aquella producción o aquellos servicios que nosotros queremos alcanzar. Y por el otro lado, un diseño de los indicadores para poder hacer una medición de esa actividad que queremos, o de ese producto, de ese bien o servicio que nosotros queremos alcanzar. Por supuesto, como les decía antes, este cuentito que nosotros le armamos acá tiene muchas más aristas y algunas otras cuestiones, como por ejemplo el diseño de escenarios alternativos, donde uno puede ir jugando con tener un escenario lo suficientemente optimista como para poner toda la carne arriba del asador, un escenario intermedio con cierta cautela, o quizás un escenario ya pesimista donde digo, bueno, por las dudas, no meto toda la carne dentro del asador, sino me restringo a garantizar las actividades principales en caso de que no salgan las cosas como uno prevé que pueden llegar a salir. Criterio de periodicidad y continuidad. Criterio de periodicidad, tengamos en cuenta que el presupuesto se calcula por año, pero hay determinados gastos, principalmente los gastos de capital, como las inversiones y las obras públicas, que seguramente van a exceder el ejercicio fiscal y en cierta forma están garantizados por este principio de continuidad. Hay otra cuestión acá que por el principio de continuidad es que no tengo acá la imagen en este PowerPoint, pero si uno lo plantea en varios escenarios, digamos, el primer escenario que tenemos, uno de largo plazo,
donde tenemos que tener totalmente calzada lo que se denomina el equilibrio macrofiscal, o sea, una cuestión de política fiscal junto con la política monetaria. Y en el mediano plazo, lo que vamos a tener es los 4 años de ejecución del gobierno de turno, o posiblemente, si se tiene mucha fe, una planificación de 8 años. Pero pensemos en esos 4 años de gobierno de turno, las políticas públicas por lo general exceden los ejercicios de los ejecutivos, inclusive de varios ejecutivos. Entonces pensemos que un presidente o un gobernador, un intendente, pero en este caso presidente porque hablamos a nivel nacional, ya puede diseñar de entrada su política de los próximos 4 años y tener cierta continuidad en determinadas políticas y determinados gastos, ¿sí? Con independencia de que el cálculo financiero se va a realizar año a año. Parte de la planificación que va a llevar a cabo, nosotros lo vimos en el capítulo 3, con las 3P, planificación, programación y presupuesto. Bueno, acá están una serie de gastos. Personal, por lo general el gasto en personal tiene continuidad porque tiene una legislación que le da estabilidad, distintas locaciones de inmuebles que puede afectar más de un ejercicio, servicios de suministros y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con contratación de obras en aquellos presupuestos que vamos a tener que ir calzando, no solamente en el ejercicio fiscal, sino cuando sea un gasto interanual, es decir, un gasto que pueda arrancar en junio y que yo lo voy a tener hasta junio del año que viene. Por último, se elabora el proyecto definitivo de presupuesto. Aquí cada una de las jurisdicciones o entidades va a elevar ese anteproyecto, que va a contener todos los datos que le solicite la Oficina Nacional de Presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto va a ajustar todos esos datos, los va a consolidar, se van a discutir ya en una discusión política intrapoder ejecutivo, y a partir de ahí se va a elaborar el proyecto definitivo de ley, proyecto definitivo de ley de presupuesto. Fíjense que no dije la ley de presupuesto, dije el proyecto de ley de presupuesto, que el jefe de gabinete de ministros va a tener que elevar al 15 de septiembre, o fecha previa en caso de que caiga algún fin de semana, al Congreso de la Nación. ¿Sí? Entonces, todo este circuito que estamos teniendo acá, que nos va a llegar desde las previsiones macro hasta la definición concreta de cuánto va a ser el presupuesto. Un segundito, vamos a volver acá. Voy a dejar de presentar si logro encontrar. Presentar otra cosa. Vamos a presentar ventana. Bueno, ayer en el marco de este procedimiento me avisan si lo ven, o si no lo ven, me levantan el micrófono y me avisan. En el marco de este procedimiento, vimos el cronograma muy rápido, lo vimos sin entrar en detalle, cronograma 2026-2028, donde analizamos la coordinación, la creación del grupo de apoyo a la elaboración presupuestaria. Este grupo de apoyo a la elaboración presupuestaria va a estar conformado por subsecretario de Presupuesto, subsecretario de Financiamiento, de Ingresos Públicos, Programación Macroeconómica, es decir, toda una línea de conducción ejecutiva, y después los distintos directores nacionales, Oficina de Presupuesto, Crédito Público, Investigaciones y Análisis Fiscal, Inversión Pública, bueno, políticas, normas e ingresos presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto, una serie de funcionarios que van a ser los que van a estar permanentemente asesorando y analizando todo lo que va sucediendo en materia presupuestaria. También dijimos que la remisión del proyecto la va a hacer el jefe de gabinete el día 15 de septiembre, y seguramente si indagamos uno por uno los puntos acá, nos vamos a encontrar con los distintos pasos que nosotros les vamos planteando en este PowerPoint y lo que está en el libro de las eras. Si no me equivoco, en el libro de las eras no está, por ejemplo, el GAEP. A ver, déjenme ver algo. Yo tengo acá el libro. No me acuerdo si habla específicamente. Ah, sí, habla, pero previo a sus etapas. Cuando habla del proceso presupuestario, dice el grupo de apoyo para la elaboración presupuestaria en la página 349.
lo analiza. No me acuerdo de ese punto si lo decía el libro. Este cronograma, actividad, fecha de inicio, fecha de finalización, responsable, nos va dando todas las pautas completas, se los copio, se los pego en el chat del Meet, por si alguno lo quiere ver en detalle, si lo quiere tener para complementar, para complementar lo que estamos estudiando y controlar. Les confieso que intenté hacer un gráfico de Gantt con alguna de las herramientas de inteligencia artificial y el PDF que contiene este cronograma, y en ninguna de las tres herramientas me lo armó el gráfico de Gantt como la gente. Así que bueno, fracasé en eso. Quería hacerlo un poquito más dinámico, pero imposible con estos software de inteligencia artificial que no siempre andan como uno pretende que anden. Volvamos a la presentación. Así seguimos viendo cuáles son las próximas etapas. Hasta ahí vimos ayer. Vamos a seguir. Vamos a la segunda pantalla. Profe, Sí. una pregunta. Usted ayer nos comentaba que el presupuesto para el 2025 ni siquiera se trató en el Congreso porque se había presentado un proyecto de ley directamente de un presupuesto consolidado, ¿no es cierto? No. En realidad lo que sucedió, ahí hay dos cuestiones para ver. Erika es la que pregunta. Sí, 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 profe, sí, me quedé con eso. Ahí hay dos cuestiones Ujú, para separar. Por un lado, o no sé si tres, pero por un lado, lo que se presenta habitualmente y lo que prevé la ley de administración financiera. La ley de administración financiera prevé el presupuesto para la administración nacional, ¿sí? sí. La administración nacional, vamos a verlo acá, en sector público nacional, organigrama. Mapa del Estado, jefatura de gabinete, a ver si está acá completo. Uy, Dios mío, esto trae caras, no. Vamos a ver alguna imagen. Diseño organizacional, debería ser esto. Ministerio, organigrama de aplicación. No está la imagen. Bueno, tengo uno. Justo hoy no aparece el que veo siempre, pero lo que sucedía ahí. Bueno, otro fracaso al querer mostrar el organigrama, pero vamos a quedarnos con esta imagen, que no sé de quién es, pero que no tengo problemas con los derechos de autor. Vamos a ver si aparece la imagen esa. Lo que suele suceder es que en nuestra ley de administración financiera lo que se prevé es que la ley de presupuesto sea para lo que es la administración nacional. ¿Sí? Fíjense que acá, muy clarito, lo dice ley de presupuesto, administración nacional, organismos centralizados e instituciones de seguridad social. Y luego aparece el presupuesto consolidado del sector público nacional que se va a presentar con posterioridad. No se presenta en el mismo momento, sino que se termina de consolidar después. Porque, por ejemplo, las empresas públicas tienen tiempo para presentar su presupuesto hasta el 30 de septiembre, mientras que la ley de presupuesto se presenta el 15 de septiembre. Entonces ahí se suceden varias cuestiones. Primero, el gobierno nacional presentó en 2025 un proyecto de ley de presupuesto, vamos a verlo, 2025, mensaje, proyecto de ley de presupuesto, del presupuesto de recursos y gastos para el sector público nacional. Acá dice, estímase sector público nacional. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, profe. Bien, si nosotros nos vamos a algún presupuesto anterior, por ejemplo 2024, vemos el proyecto de ley, seguramente va a ser distinto, nos va a decir presupuesto general de la administración nacional. ¿Sí? Entonces yo lo que les planteaba ayer, acá, es que hubo fundamentalmente un cambio metodológico, pero aparte en algo que la ley no lo está previendo. Porque dice, la ley de presupuesto es para administración central, organismo descentralizado, Instituto de Seguridad Social. Y lo que presentó el gobierno nacional el año pasado fue el sector público no financiero completo. Ahora, yo les decía, bueno, ¿y eso es bueno, es malo?
Y a ver, si uno sigue un principio de universalidad y analiza cuál es la amplitud del presupuesto, de los sectores, y la amplitud o cuánto abarca el presupuesto, podría ser bueno, es decir, estaría transparentando absolutamente todo en el presupuesto, pero no es la metodología utilizada. Entonces ahí entra a jugar otra cuestión. Lo que entra a jugar es por qué el gobierno nacional podría, y acá lo pongo en potencial, porque yo no sé, podría haber presentado un presupuesto del sector público nacional. Y una posibilidad es porque, como decía recién acá, vamos acá, el gobierno nacional en la ley de presupuesto incorpora una regla fiscal muy fuerte que dice que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes un resultado financiero equilibrado o superavitario. No sé si se puede resaltar acá. ¿Qué significa esto? Significa que me está estableciendo una regla casi, no sé si una regla de oro, le diría, pero si no pega en el palo. ¿Y por qué me está estableciendo en el sector público nacional? Porque cuando uno mira los números, que fue lo que les mostré ayer, lo que es la administración nacional sigue dando déficit, no está superavitario. ¿Y cómo se compensa ese déficit? Bueno, ese déficit se compensa en parte con deuda y en parte al ampliar ese presupuesto en y usar el cuadro del presupuesto consolidado, lo que tengo es que se me equilibra el sector público nacional. E inclusive tengo un superávit de 190.000 billones de pesos. Entonces, lo que yo les decía ayer es que era interesante ver, en primer lugar, los cambios metodológicos. ¿Y por qué es interesante verlo? Primero porque ya nos deja fijado que el presupuesto se calcula según la 2456 para la Administración Nacional, ¿sí? Primer tema. Entonces, seguramente, Erika, cuando te lo tome en el final, no te lo vas a olvidar. Tema número uno. Tema número dos, porque podría ser parte de una estrategia para poder mostrar equilibrio o superávit fiscal, ¿no? Esa sería alguna de las cuestiones que nosotros podemos ver y que la podría incorporar tranquilamente dentro del libro Las Eras cuando habla de las rigideces presupuestarias, ¿no? De cómo voy a estimar yo el presupuesto, qué estrategia voy a utilizar para poder mostrar superávit fiscal o para poder mostrar los resultados. Y lo último que podemos tener en cuenta ahí es por qué no se aprueba el presupuesto. También vos me preguntaste si no se aprobó por esto. En realidad el presupuesto no se aprobó porque, si no me equivoco, el mismo Ejecutivo lo retiró de la discusión. O sea, ni se presentó a la discusión. ¿Y cómo se trata esto en el legislativo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero en principio, cuando yo elevo, o cuando el gobierno, cuando yo eleva el presupuesto del Congreso, lo que tenemos ahí es un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene que ser revisado, perdón, no tenía que abrir esto, tiene que ser revisado por el legislativo. A ver si, ¿dónde me lo presenta? ¿Qué están viendo ustedes? ¿La pantalla completa o están viendo el PowerPoint, la presentación de PowerPoint? La presentación, no. ¿Toda la pantalla blanca o estás viendo todos los cuadritos? Se están viendo los cuadritos a la izquierda y a la derecha. Bueno, vamos a esperar porque tengo que cerrar acá. Cuando tengo conectadas dos pantallas me hace un despelote bárbaro, pero es más práctico para compartir. Espérenme un segundito. Lamento las demoras tecnológicas, pero si no, después se ve muy chiquito, inclusive ustedes lo ven muy chico. A ver si me compartir pantalla. De paso, sí se podría ir haciendo mientras usted soluciona eso, ¿no? Una reflexión, a ver si estoy reflexionando bien o mal, porque primero, por un lado, están generando un cambio, introduciendo un cambio prácticamente a la LAFCO desde otra ley, ¿no? Qué principio presupuestario estaría salteándose ahí? El de exclusividad puede ser, ¿El de exclusividad? El de exclusividad estaríamos salteándonos ahí. Y eso que sí. implica saltearse exclusividad ahí, implica que yo estoy elaborando una regla fiscal o estoy elaborando algún otro tipo de regla muy fuerte, una regla de equilibrio muy fuerte, en una ley de presupuesto
que va a modificar una norma de fondo, como puede ser o la 25917 o la 24156, que es la ley de administración financiera, ¿no? claro, claro, Entonces, en ambos casos, yo estoy yendo en contra de lo que es responsabilidad, de lo que es el principio de exclusividad. claro. Pero por otro lado, estaríamos de la mano del principio de universalidad, Sí, porque le estoy dando la derecha al Congreso a que me apruebe incluso los presupuestos que en principio se consolidaban en marzo y aprobados solamente por el Poder Ejecutivo. exactamente, exactamente. Eso, por eso les decía, es bueno, es malo, cómo lo analizamos esto? ¿Qué posicionamiento tomamos? Bueno, por un lado es positivo porque se ve todo el espectro completo de lo que es el sector público nacional no financiero, donde ya empezamos a ver qué pasa con las empresas del Estado, qué está pasando fundamentalmente con los fondos fiduciarios, con otros entes autárquicos o autónomos que están dentro del sector público no financiero, que también reciben transferencias y que después hay que ver cómo son las auditorías y qué está pasando con eso. Ahora, primero se debería modificar la 2456 a los efectos de que ya después se cambie también inclusive para las empresas públicas los mecanismos de control, los mecanismos de fondos fiduciarios, ¿no? Ya entramos en el ámbito de las opiniones personales. Claro, claro, Como todo, tendrá sus detractores, tendrá las personas que dirán que esto está mal, que en realidad el presupuesto hay que hacerlo para la Administración Pública Nacional, que las empresas tienen que saber manejar sus propios presupuestos, que los fondos fiduciarios no deben estar bajo la óptica porque de otra forma este, se entorpecería la gestión de los fondos fiduciarios. Digamos, los fondos fiduciarios se crearon con una lógica de poder gestionar rápidamente objetivos muy concretos. Bueno, en fin, habrá que verlo. O sea, profesor, esto se hizo casi por conveniencia, porque No, no sé, al restringir los fondos, digamos, en este caso, pues, de los fiduciarios y todo lo demás, es como que ha convenido, digamos, los números, como dijo ayer, ¿no? sí, a ver, nosotros podemos, a cada instrumento le podemos encontrar muchas finalidades o lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y en las primeras clases hablamos del Estado como una cuestión instrumental. Entonces, yo llego al Estado y puedo tener un objetivo netamente altruista y utilizo al Estado con un objetivo altruista o puedo llegar al Estado y utilizarlo con otros fines. De la misma manera, un martillo, de la misma manera una estrategia de esta. Yo puedo utilizarla para mostrar transparencia, y el equilibrio fiscal, y nadie va a dudar de eso, o puedo utilizarla necesariamente porque digo, yo lo que quiero hacer es mostrar el equilibrio fiscal y no lo tengo, y no lo voy a tener. Y mi discurso, y ahí entramos ya en lo que es Daniel, Administración Pública, que vos cursaste, en lo que es policy versus politics, ¿no? Entonces, tener una política pública de gestión financiera sana y permeable, entra en un camino ya más de política electoral, una cuestión discursiva, ¿no? Pero bueno, eso lo discutimos por lo general en la administración pública, cuando ustedes llegan a quinto año y estamos todos ya más preparados para debatir respecto a los instrumentos que aprendemos en la carrera y fundamentalmente en el sector público. Pero acá simplemente yo lo quería plantear como una cuestión de estrategia metodológica y también como una cuestión de ejemplificación de cómo van funcionando los principios presupuestarios. Este cuadro que yo mostré ayer se presenta, una vez que ya se aprobó el presupuesto, se presenta el cuadro consolidado mucho más adelante, y uno puede tener una dimensión de cómo funciona todo esto, ¿no? O sea, no necesariamente es algo que no existía antes y que apareció de golpe, sino que el cuadro del presupuesto consolidado. Lo que llamó la atención fue ese cambio metodológico, pero fundamentalmente llamó la atención, y esto yo me permito decirlo porque no solamente lo calculé yo, sino que aparte lo trabajé con una fuente que tengo un conocido que está en Buenos Aires, que trabaja en algunos de estos ámbitos, y en este proyecto de presupuesto el año pasado había tres resultados distintos. A ver si encuentro el archivo que les presenté ayer, se los muestro. Había tres o cuatro resultados distintos. ¿Y cuál es el que tengo que tomar yo para presupuesto? O sea, ¿cuál es el que vale? ¿No? Entonces, dentro de la misma ley del proyecto de ley de presupuesto, había, o por lo menos yo encontraba, tres o cuatro resultados que, bueno, estaban ahí. A ver si, no sé si lo ven ahí.
No, acá, política pública, gestión. Fíjense, cuando yo muestro acá principales cambios en el proyecto de ley del año pasado, calculo el resultado del sector público nacional por LASCO corresponde a Administración Pública Nacional, ¿no? Sector público versus APN. El resultado financiero superavitario es una de las principales reglas fiscales. Desvíos en ingresos, recorte de partida de gasto, estos son la parte de la política pública que se plantea. Y después vienen diferentes resultados. Este resultado del artículo 2, no lo vamos a entrar a discutir porque tiene un rigor técnico que me llevaría toda la clase completa, después de que vean ahorro, inversión, financiamiento en el práctico, ahí sí podríamos llegar a charlarlo. Y después viene el resultado del artículo 2 de la Administración Pública Nacional. Este es el que se corresponde, digamos, con, si no me equivoco, con el de la ley 2456. Luego presenta otro resultado que es del artículo 3, 4 y 5, y después cuando uno toma el artículo 6, 7 y 8 del proyecto de ley de presupuesto, tiene otro resultado más. Eran como 4 resultados. Y lo primero que yo pensé cuando vi esto, digo, bueno, estoy totalmente loco, yo no sé calcular cuánto es el presupuesto. Así que bueno, hice la consulta con algunos colegas en Buenos Aires y todos llegamos a la misma conclusión, digamos, no teníamos en claro, o sea, sí tenemos en claro, pero cuál es de todo esto el valor de la ley de presupuesto? Si yo por lo general tenía un solo resultado, ahora estoy teniendo 4, que tengo que interpretarlo y decir, bueno, a ver, tengo el que tiene las empresas públicas o el que no tiene las empresas públicas. ¿Tengo el que tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad o no? ¿Tengo el de los gastos figurativos o no? ¿Cuál es el que voy a tener en cuenta para determinar cuál es el déficit fiscal real? Entonces, a partir de ahí, digamos, el cuadro completo que uno debería tener en cuenta es este, ¿no? Fíjense aquel artículo 2, el que yo les planteaba ayer, que era el presupuesto de la Administración Nacional, que es el que nos da déficit, resultado financiero negativo, y el que nos da positivo es el de el sector público nacional, que incluye las empresas públicas, que prácticamente tienen un resultado positivo, esto es bueno, ¿no? No hay que financiar empresas públicas desde esta perspectiva, y desde otro lado estamos teniendo fondos fiduciarios también con un resultado positivo, a grandes rasgos según lo que vemos acá, otros entes también, entonces bueno, es un resultado positivo en el sector público nacional. Después habrá que ver cómo se van moviendo la fuente financiera y las aplicaciones financieras, si hay parte del financiamiento que vamos a necesitar acá, está aportado por esto, o si en realidad el financiamiento se sigue moviendo por debajo de la línea con préstamos a terceros, digamos, ajenos del Estado. Bueno, no sé si les queda un poco más claro, no era mi intención abrir ese debate, sino simplemente ejemplificar algunas cuestiones de lo que es el proyecto de ley de presupuesto, y como les decía antes, se calcula para la Administración Pública Nacional, y en los 3 títulos, digamos, título primero van las disposiciones generales, el título 2, presupuesto general de recursos y gastos, y el título 3, presupuesto general de los organismos descentralizados. Y ahí era donde llegábamos al tratamiento legislativo. El tratamiento legislativo tiene una particularidad, ingresa por Cámara de Diputados, ¿no? Somos los intereses representa los intereses del pueblo y por lo tanto es la Cámara de origen para muchas cuestiones, entre ellas presupuesto y para ellas las cuestiones tributarias. El presupuesto son iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. El Congreso no puede elaborar un presupuesto por sí mismo, ¿no? Si la planificación de la gestión corresponde al PEN, que es el Poder Ejecutivo Nacional, evidentemente correspondería también la asignación financiera que va asociado a eso. Respecto al artículo 28 y el principio de equilibrio, fíjense que esto es algo que se ha argumentado mucho en estos últimos 2 años, cada vez que la oposición en el Congreso le ha presentado al presidente alguna solicitud de aumento, ya sea de jubilaciones, ya sea de discapacidad, ya sea de la ley de financiamiento educativo. Lo que sucedió es que la respuesta del Poder Ejecutivo es la del artículo 28. Si vos me vas a incrementar el gasto, me tenés que decir de dónde vas a sacar el financiamiento. Entonces, cada vez que el Congreso intente incrementar algún tipo de gasto, debería contar con el financiamiento disponible. Así, lo mismo y en similar manera el Ejecutivo.
Aún así, lo que sucedió en los últimos 2 años es que no hubo presupuesto, ningún tipo de presupuesto. Entonces uno podría pensar a grandes rasgos que si no hay presupuesto y que el Poder Ejecutivo está presentando algún tipo de déficit, superávit, tiene algún margen como para poder incrementar gasto corriente o gasto de capital, porque no estaría de esa forma aplicando el superávit al pago de deuda o al pago de algo, o a inversiones, por ejemplo, ¿no? Como lo vimos en ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, entonces, esto vimos ayer, técnicas de estimación, damos por cerrada esta parte. Muy breve lo de tratamiento legislativo, relativamente sencillo. Acá hay algo que les quiero mostrar que es muy importante, que se incorporó hace un par de años, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina del Presupuesto del Congreso es un órgano técnico que depende del Congreso Nacional, como lo dice acá, apoyo técnico al Congreso Nacional en materia fiscal. Tiene una altísima excelencia porque la mayoría de sus funcionarios son designados por concurso. Acá no hay una designación política, podemos discutirlo quizás, pero por lo general quienes integran la Oficina de Presupuestos del Congreso son altamente técnicos en la materia. Se elaboran concursos cada 5 años y se va rotando el personal y se van designando. En este caso está Gabriel Estegrelles, que fue ministro de Economía, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires. Y en el portal de transparencia hay una cantidad de información y de muchísima calidad, altísima calidad. Esto es muy importante porque permite, acá están los concursos que les decía recién, nosotros cuando vamos a la Oficina de Presupuesto del Congreso o cuando vamos a la Oficina Nacional de Presupuesto, encontramos muchísima información disponible y de muy buena calidad, garantizado gracias a las reglas de transparencia que tenemos. A ver, ¿dónde está? OPC, últimas publicaciones, fíjense, impacto del proyecto de ley de financiamiento educativo, impacto fiscal del proyecto de emergencia sanitaria, análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional. Ustedes pueden jugar acá con las distintas áreas temáticas, entrar, descargar la información, mirarla y usarla de ejemplo para lo que puede ser, por ejemplo, el examen final. ¿Sí? Estudio fiscal, recaudación fiscal, federalismo fiscal, presupuesto de administración, ejecución presupuestaria, cuenta de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es un órgano técnico por excelencia. Y lo que tiene de bueno este órgano técnico es que asesora directamente al Congreso de la Nación de manera lo más objetiva posible. No hay una intención partidaria, a diferencia de la Cámara Revisora de Cuentas, donde ahí sí ya hay funcionarios que son senadores o diputados. Lo que tenemos en este organismo técnico es funcionarios por concurso con altísimo rigor técnico. Habiendo dicho eso, una vez que supongamos que se presentó el presupuesto, supongamos que ese presupuesto se aprueba, lo que va a suceder es que el jefe de gabinete de ministros, una vez aprobada la ley de presupuesto, en los primeros días del mes de enero va a emitir lo que se denomina una decisión administrativa. Una decisión administrativa que puede ser la 1, la 2 o la 3, que va a abrir la apertura de cuentas, y esa apertura de cuentas lo que va a significar es que los gastos previstos en la ley de presupuesto se van a transformar en créditos para cada uno de los ministerios. Es decir, van a tener cada uno de los ministerios una autorización para gastar. Y una vez que se encamina el proceso de ejecución presupuestaria, la GENAS le dice, bueno, acá entramos en la hora de la verdad, porque es donde se empieza a operativizar todo lo que resta del sistema de administración financiera que nosotros venimos estudiando. Aparece el sistema de contabilidad, que va a ser el encargado de hacer todos los registros, la tesorería con crédito público van a estar permanentemente dotando de liquidez al sistema para poder garantizar los pagos y van a tratar de garantizar por parte de la tesorería todo lo que tiene que ver con las cobranzas. Y el rol del sistema presupuestario va a estar definido en esto que estamos teniendo ahí, que es la programación presupuestaria y financiera,
va a actuar en torno a lo que es el principio de flexibilidad presupuestaria y va a hacer un monitoreo, que es un seguimiento del estado de las cuentas públicas. ¿Qué significa la programación presupuestaria financiera? Bueno, para ponerlo en términos de ejemplo, una, un punto de partida respecto a cómo se va a distribuir el presupuesto y la libertad que van a tener los funcionarios, o la no libertad para poder ejecutar ese crédito que van a tener disponible. Es decir, bueno, nosotros podemos darle la posibilidad, mediante lo que se denominan criterios liberatorios, ¿sí? Que se vaya ejecutando ese crédito presupuestario sin ningún tipo de restricción, o decir, no, en definitiva hay que tener mucho cuidado porque los ministros pueden tener incentivos para ejecutar rápidamente todo el presupuesto y por lo tanto armamos otro sistema, o aparece otro sistema que es el regulatorio, que va a ir pausando o va a ir secuenciando lo que es la ejecución presupuestaria. Vamos a tratar de hacerlo acá con una línea de tiempo, a ver si nos sale para entenderlo mejor. Supongamos que este es el ejercicio fiscal, ¿sí? Esta línea de tiempo acá es el ejercicio fiscal. Acá yo tengo la decisión administrativa y tengo aprobado el crédito presupuestario. Oh, qué difícil de escribir con este. Le vamos a poner CRE, pero es crédito. Entonces, algún funcionario podría tener algún incentivo en un sistema liberatorio para utilizar dentro de los primeros meses todo su crédito y después, ¿qué hacen? ¿No? Se puede decir, podría ejecutar todo acá. Ojo, quizás tiene que ejecutar todo acá algún ministerio, pero desde una perspectiva un poco menos inocente, podría tener un alto incentivo para ejecutar absolutamente todo. El criterio regulatorio, particularmente el que tenemos en Argentina, establece distintos periodos en el tiempo y va a ir regulando lo que se denomina el ritmo de ejecución entre meses, entre distintos meses, y ir asignando lo que se denominan cuotas. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale del artículo 34 de la LAFCO. ¿Y qué nos dice el artículo 34 de la LAFCO? El artículo 34 del ASCO dice que nosotros no vamos a poder comprometer más allá de la recaudación efectiva. Ese es un calce fiscal muy, muy importante porque nos está diciendo que nosotros no vamos a poder gastar más de lo que nosotros vayamos a comprometer. Comprometer es una de las instancias del gasto que la vamos a ver en los capítulos de contabilidad. Es cuando nosotros llevamos a cabo alguna contratación, pero pensémoslo en este momento como algo así este, como un compromiso liso y llano que tenga el Estado con algún proveedor, ¿sí? Entonces, no vamos a poder gastar más allá de lo que vayamos a recaudar en forma efectiva. Y como la recaudación en forma efectiva no se da al principio del ejercicio, sino se va dando a lo largo de todo el ejercicio, y el sistema de tesorería va a ir cubriendo esos baches de recaudación con endeudamiento de cortísimo plazo, lo que se diseñó en Argentina es un sistema de cuotificación que me va a ir calzando el presupuesto por meses, durante 4 periodos. Vamos a tener 3 meses acá, otros 3 meses acá y otros así, 3 meses por todos lados. Entonces, el rol principal que va a tener el sistema de presupuesto en conjunto con el sistema de tesorería, y esto, si no lo terminan de entender ahora, no sea un problema porque lo vamos a volver a ver en el sistema de tesorería, es hacer un calce físico-financiero de la cuotificación a lo largo de este cuatrimestre. ¿Sí? Lo va a ir calzando a lo largo de estos periodos y va a decir, y acá les doy un ejemplo concreto. Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, uno de los mayores gastos los va a tener en esta etapa que estoy armando acá, que estoy dibujándole acá, que va a ser cuando lleve a cabo, por ejemplo, la vacunación de, no sé, contra la gripe, COVID, y en esta etapa de acá contra el dengue. Vamos a ponerlo en esos ejemplos prácticos. Entonces, es muy probable que el Ministerio de Educación
con independencia de los sueldos, con independencia de otros gastos, pensemos en este ejemplo, acá es donde requiera la mayor cantidad de asignación financiera a los efectos de poder pagar todo el proceso completo de lo que es la vacunación, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. O la mano de obra de vacunación. Acá ya. Entonces, durante esta primera parte del año, en el esquema de cotificación, el Ministerio de Salud va a cargar determinadas características que se solicitan en cuanto a aspectos físico-financieros que posiblemente sean inferiores a las que carga, ¿sí? Acá y en esta parte de acá. Entonces, yo le voy a solicitar a la Tesorería y a la Oficina Nacional de Crédito Público menor cuota para estos primeros meses de la que voy a tener en estos meses de acá, ¿sí? Bueno, esto es parte de lo que se denomina un criterio regulatorio a la hora de ejecutar los créditos, y recuerden esta palabra, créditos presupuestarios. Ahora, como yo le estoy explicando, puede resultar compleja. Seguramente cuando ustedes leen el libro les va a quedar un poquito más, pero quédense tranquilos y tranquilas que cuando lleguemos a tesorería, ahí lo vamos a ver de lleno y va a quedar absolutamente claro. Vamos a terminar de calzar, e inclusive cuando vemos los prácticos de tesorería, lo vemos con este ejemplo. Una vez que nosotros tenemos la decisión administrativa número 1 y los criterios liberatorios y regulatorios, empieza a funcionar el presupuesto. Cada jurisdicción va a armar su cotificación anual y después la va a ir regulando, y a medida de que eso vaya sucediendo, cada una de las jurisdicciones va a poder liquidar sus gastos contra esa cotificación, contra ese cupo que le han asignado. Van a encontrar una definición de créditos contingentes que plantea las ERAS, que por lo general es para determinados recursos que uno no sabe si los va a lograr recaudar o no. Entonces puede cargar lo que se denomina un crédito contingente, es decir, una autorización de gasto que está condicionada a esa recaudación, ¿sí? Entonces, si yo voy a realizar determinado gasto, siempre y cuando que en el presupuesto logre recaudar determinado impuesto. Y en ese caso, yo voy a cargar un crédito contingente en el presupuesto para tal gasto. De la misma manera, puedo tener un crédito que sea contingente incondicionado, que no esté condicionado para un gasto, pero que yo lo puedo utilizar en caso de un exceso recaudatorio que tenga por ahí. Antes de entrar en esto, volvamos acá. Esto es parte de lo que es el proceso de programación presupuestaria financiera. Y ahora vamos a entrar a ver un poquito más de lo que es el principio de flexibilidad presupuestaria. El principio de flexibilidad presupuestaria. ¿Qué es el principio de flexibilidad presupuestaria? ¿Quién se acuerda? A ver si me están escuchando o están todos durmiendo. A ver, vamos a preguntarle a alguien por acá. A ver. ¿Está Sofía Sosa por ahí? O a ver, Santiago Razano. ¿No? Bueno, creo que ya se durmieron todos con mi clase de formulación presupuestaria. El principio de flexibilidad presupuestaria lo que nos va a permitir durante la etapa de ejecución es tener cierta, vamos a ponerlo en estos términos, cintura para poder hacer algunas modificaciones en el presupuesto aprobado, ¿sí? Algunas modificaciones, para decirlo así, en el presupuesto aprobado. Habría que preguntarse ahí qué tipo de modificaciones y por qué yo tendría que llevar a cabo determinadas modificaciones. Bueno, algunas de las modificaciones que uno puede llevar a cabo puede tener por cuestiones que no estén previstas, como las que suelen suceder en Argentina, o por malas estimaciones presupuestarias, por supuesto. Planteemos en un sentido inocente, donde tenemos que llevar a cabo distintas modificaciones presupuestarias. Viene a jugar ahí cuáles son los tipos de modificaciones que podemos hacer según la ley de administración financiera y fundamentalmente quién las tiene que hacer.
Las puede hacer cualquiera, las puede hacer el Ejecutivo, las tiene que hacer el Congreso, las puede hacer algún ministro. Bueno, esas son dos preguntas que vamos a responder al principio de flexibilidad. Primero, ¿cuáles son los tipos de modificaciones que va a poder hacer el Ejecutivo? En primer lugar, aparece lo que es la rectificación presupuestaria, como parte de lo que las Heras le denomina en su libro Estado Eficiente las 4 R. Esto está en la página, perdón, las 4 R, página 362, y la rectificación presupuestaria es una modificación que se hace con un instrumento normativo del mismo rango del cual se emitió, es decir, básicamente la ley, y lo que va a hacer es rectificar el presupuesto, y por lo general cuando hay una modificación cuantitativa en la ecuación presupuestaria fundamental, ¿no? Cuando se alteran estas partidas y hay una modificación en cuanto a sus aspectos cuantitativos, por lo general se suele hacer con rectificación. ¿Sí? No te escucho bien. Sí, es en más o en menos. En esta rectificación, la rectificación en más o en menos. La reformulación, lo que genera es un cambio de partidas. Por lo general es un cambio entre las distintas partidas. No hay un cambio de ecuación presupuestaria fundamental. No se altera ese equilibrio. Sí lo hace no sé por qué parece eso, sí lo hace la rectificación, ¿no? Entonces la rectificación es con la misma norma en la cual se aprobó y un cambio en la ecuación presupuestaria fundamental, mientras que la reformulación es un cambio de partidas que no tiene significancia dentro de lo que es la estructura presupuestaria fundamental. La reprogramación o la rectificación o la revisión de cuotas o cuotas, ¿sí? Es cuando se modifican las cuotas de la programación presupuestaria financiera que les comentaba recién. ¿Sí? Cuando hay que alterar alguna de esas cuotas, por los motivos que fuere, tenemos que recurrir a una reprogramación. Y nos queda la última, que es la reconducción. ¿Han escuchado hablar de la reconducción? ¿Que se vuelve a ejecutar el anterior? Claro, la reconducción lo que plantea es que se va a volver a ejecutar, no es que se vuelva a ejecutar el presupuesto del año anterior, así como se dice, sino lo que plantea es, en caso de que cuando abramos la apertura del ejercicio no existe un presupuesto aprobado, no haya ningún presupuesto aprobado, el artículo 27 prevé que se va a poner en vigencia el último presupuesto vigente con las modificaciones correspondientes, tanto del lado de los recursos como del lado de los gastos. Entonces, por ejemplo, cuando asume el presidente actual, no hay presupuesto, se lleva a cabo una reconducción del presupuesto 2023 hacia el 2024, eliminando todos los ingresos que ya se recaudaron y modificando todos los gastos según las necesidades. ¿Cuál puede ser una modificación de los gastos? Que creo que ya les había comentado con anterioridad. Bueno, lo que sucede en un presupuesto incremental. No, lo que sucede, sí, tiene una lógica más incremental, pero lo que sucede en el presupuesto es esto de acá. Esto que tenemos acá, que no sé si está muy bien, no sé si se alcanza a ver muy bien, a ver si logro escribir acá, tengo que ver texto. Nosotros cuando aprobamos el presupuesto, y yo les decía recién que tenemos un crédito, se denomina crédito original. Este es el crédito que tiene aprobada una jurisdicción para poder ejecutar, o tiene autorizado para poder ejecutar y para poder ganar. Este crédito original, a través del principio de flexibilidad, a lo largo del ejercicio puede tener modificaciones. ¿Sí? Entonces puede tener modificaciones en más o en menos. Supongamos que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Capital Humano le aprueban un presupuesto de 100. Yo acá podría decir, bueno, se aprueba una política salarial de 50% para todos los docentes universitarios y acá, o para todo lo que es la Administración Pública Nacional, tengo que aumentar este presupuesto. Acá hay
rectificación, lo aumento en 50 y voy a tener lo que se denomina un crédito vigente por 150. ¿Sí? Esto acá, digamos, se llama crédito vigente. Lo vamos a ver también cuando veamos las etapas presupuestarias en contabilidad. Este es el que viene del presupuesto. Este es el que surge por el principio de flexibilidad en términos didácticos. Y este que tenemos acá, el crédito vigente, es el que surge de la suma de estos dos en un determinado momento de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, voy a ponerte, en un determinado momento de tiempo, yo quiero saber cuánto tengo disponible de crédito para poder gastar y tengo que fijarme cuál es mi crédito vigente. Cuando un presupuesto se reconduce, lo que suele suceder es que yo tengo que reconducir el último presupuesto vigente, que sería este. Pero en materia salarial, yo no voy a poder pagar menos que esto, porque si no después tengo un desfiladero de recursos por la justicia o por donde fuere, por la justicia administrativa. Entonces lo que se suele ajustar es decir, bueno, mi nuevo presupuesto, en caso de que no tenga una reconducción, es el último vigente aprobado con las distintas modificaciones que yo tenga que hacer. Ya sea en este sentido, digamos, decir, bueno, yo tengo que tomar el crédito vigente, o a lo mejor restándole también al crédito vigente algún otro tipo de gasto que ya se haya gastado. Supongamos que yo acá, dentro de los 100, tenía un refuerzo para gastar en infraestructura, es decir, que mi crédito vigente termina siendo 160, pero este gasto en infraestructura yo lo ejecuto, es decir, no lo tengo más, mi reconducción acá no lo va a incluir este gasto en infraestructura, va a incluir este que tengo yo acá, el de 150. Esto también se discutió porque la reconducción del presupuesto en la gestión 2023-2024 omitió muchas de estas modificaciones. No es frecuente que se reconduzcan los presupuestos en Argentina. Si no me equivoco, creo que hubo una reconducción 2011, 2020 y 2022, antes de las últimas dos, que aparte de las últimas dos reconducciones, 2024-2025, se dieron consecutivos y bajo el mismo gobierno. O sea, 2 años sin ningún tipo de presupuesto. Y aquí hay una pregunta importante. Si el presupuesto que entra en vigencia es un presupuesto modificado de otro periodo, ¿quién modifica ese presupuesto? ¿El Poder Ejecutivo, profe? Claro, el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, el Ejecutivo lo va a modificar, porque es el que va a hacer el ajuste del último vigente. Y por lo tanto, si yo ajusto, yo soy Poder Ejecutivo, reconduzco el presupuesto, lo modifico y lo pongo en vigencia, ¿qué me significa eso? Que no Que necesito está lo todo discrecionalidad, exactamente. Claro, tengo cierto nivel de discrecionalidad a la hora de trabajar esas partidas. Por supuesto que tengo que guiarme por el último vigente, pero tengo cierto poder de discrecionalidad. ¿Sí? Entonces, un caso enigmático fue 2011 para el presupuesto de 2011, que la oposición voluntariamente decidió no apoyar el presupuesto, pensando que lo dejaba al Poder Ejecutivo sin presupuesto, pero en realidad lo único que hizo fue dotar de discrecionalidad al Poder Ejecutivo, permitiéndole que hiciera algunas modificaciones de partidas. No quiero usar ninguna palabra que sea tomada en un mal sentido, ¿no? Pero podía manejar las partidas a su parecer sin la necesidad de volver a entrar o sin la necesidad de conformarlo después contra el Poder Legislativo. Esta es la primera parte de lo que hablamos del principio de flexibilidad presupuestaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifica ese presupuesto? Bueno, o se rectifica cuando hay que modificar la ecuación presupuestaria, o se reformula cuando hay que hacer un cambio que principalmente se da entre las distintas partidas que vamos a tener de los egresos, porque recuerden que las partidas de egresos son limitativas, o sea, los ingresos son estimativos, van a ir aumentando seguramente o no, pero pueden aumentar. Estas partidas son limitativas, entonces yo voy a necesitar modificarlas con autorización seguramente del Congreso. Y ahí entra la segunda pregunta que nos habíamos planteado: ¿cómo se modifica y quién tiene las facultades para modificar?
Y cuando hablamos de quién tiene la facultad para modificar, entramos en un debate que ya se viene dando a lo largo de mucho tiempo en Argentina, y entran a jugar acá lo que son las reglas de oro del artículo 37, que nos van a establecer quién tiene facultad para modificar y qué cosa dentro del presupuesto. Este artículo 37 que estamos viendo en estas 4 reglas de oro fue la conformación original del artículo ¿cómo se llama? Del artículo 37. Pero en realidad se fue modificando después. Y se fue modificando a través de lo que se denominó la Ley de Superpoderes 2006, que le dio muchas atribuciones al jefe de gabinete del ministro, y después se puso una cota a esas atribuciones de jefatura de gabinete del ministro durante 2016 para el presupuesto 2017. ¿En qué consisten? Consiste en lo siguiente. ¿Quién tiene facultad? Y estos son preguntas de final. Y preguntas de final, por lo general, suele haber algún tipo de confusión, pero vamos a tratar de hacerlo como si fuera en un examen final. Entonces, vienen, se presentan, se sientan conmigo, y yo les pregunto, bueno, háblame del principio de flexibilidad presupuestaria. ¿Quién tiene facultades para aprobar y modificar el presupuesto? Entonces, lo primero que ustedes me dicen, bueno, quien tiene la facultad para aprobar el presupuesto es el Poder Legislativo. En caso de reconducción, la va a aprobar el Ejecutivo, pero es una figura de excepción en los casos en que, lo que yo expliqué recién. Listo, perfecto. ¿Y quién tiene facultades para modificarlo el presupuesto? Y ustedes me van a decir, bueno, según el artículo 37 original, quien tenía facultades para modificar el monto total del presupuesto era el Congreso. Requería tratamiento legislativo. En segundo lugar, quien tiene facultades para modificar el monto de la deuda, regla de oro número 2, también es el Congreso. La regla de oro número 3 nos dice que el total de gastos de capital para incrementar gasto corriente o aplicaciones financieras, es decir, si yo modifico gasto de capital en función de los gastos corrientes o las aplicaciones financieras, estamos hablando ya de cambios que pueden ser por arriba de la línea o por debajo de la línea dentro de una ahorro, inversión y financiamiento. Este tipo de cambio también tiene facultad el Congreso. Y por último, la distribución entre las finalidades del gasto. Recuerden que las finalidades son servicios sociales, económicos, administración gubernamental, servicios de la deuda, también es el Congreso. ¿Sí? Entonces, bueno, el Congreso como que es el que maneja estas 4 reglas de oro. Y ahí suelen quedarse. Esa suele ser la respuesta que ustedes me dan. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasó después con el principio de flexibilidad? En algunos casos me lo dicen, medio dubitativos me suelen decir, y bueno, creo que después se cambió el artículo y entonces ya no lo modificaba el Congreso, sino el que lo modificaba era el jefe de gabinete de ministros. Yo les vuelvo a preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que modificó la ley de superpoderes? Y cuando están bien afilados porque han estudiado, han pasado toda la noche despiertos, me dicen, lo que se modificó en principio fue la regla número 3 y la regla número 4. Estas 2 reglas quedaron en manos del jefe de gabinete de ministros. ¿Sí? Entonces, bueno, perfecto. ¿Y qué pasó con los otros 2? ¿Qué pasa con el monto total del endeudamiento y qué pasa con el monto total del presupuesto? Y lo que me suelen contestar ahí, y por supuesto que estoy ejemplificando los casos que son los que no contestan del todo bien, no estoy ejemplificando los casos que le va muy bien, es como que no me terminan de completar la idea. Y acá aparece otra cuestión, que es el artículo 10 u 11 de la Ley de Presupuesto 2010, si no me equivoco, ya lo vamos a revisar. En una ley de presupuesto se empezó a establecer que los excesos recaudatorios los va a poder distribuir según sus atribuciones el jefe de gabinete de ministros. Los excesos recaudatorios. Ahora pensémoslo en este sentido. Si yo tengo un exceso recaudatorio, si yo tengo una ecuación presupuestaria que está totalmente cansada entre ingresos y egresos, si yo tengo un exceso recaudatorio, es decir, recaudo de más, implica que yo no voy a tener una ecuación igual a de cero. Implica que de este lado tengo algo.
o tengo una aplicación financiera, plata que tengo en caja o que invierto, o puedo incrementar el gasto. Entonces, como ese artículo de esa ley de presupuesto le dio esa facultad al jefe de gabinete ministro y permanentemente se continuó en todas las otras leyes de presupuesto, las eras en el libro dice, y ojo, porque no solo la regla 3 y 4 se alteran por superpoderes, sino que por este artículo de la ley de presupuesto, a ver si lo encuentro ahora acá, del año 2007 y para el año 2010, está bien, le había dicho bien, artículo 9 de la ley de presupuesto. ¿Qué hace el jefe de gabinete? Tiene cierta facultad para asignar esos recursos que son recaudados en exceso. Entonces me desdibuja la facultad que tiene el Congreso virtualmente de aprobar el monto total de la deuda, ¿sí? Eso es lo que nos dice las eras en el subtítulo que dice sobre el impacto de subestimar ingresos en la página 364 del Estado eficiente, que no está en esta, en esta, en esta parte de la presentación del PowerPoint. Profe, eso es lo que le iba a decir, o sea, pensándolo, no pensando mal de una estimación, pero lo que haría para manejar en forma discrecional los gastos es subestimar ingresos. Exactamente. Entonces se le da la facultad, digamos, al Poder Ejecutivo para después poner los gastos como ellos quieren. Sí, todo depende del conjunto de reglas fiscales que vas teniendo. En Brasil, por ejemplo, siempre el incentivo era subestimar gastos, ¿no? Bajar un poquito los gastos o en algunos otros lados sobreestimar los gastos. Pero en este caso, y lo que sucedió durante mucho tiempo, porque esto sucedió, no es un cuentito chino, lo que sucedió es que se subestimaban los ingresos y finalmente los créditos presupuestarios aparecían después con altísimas modificaciones. Y gran parte de esas modificaciones venían de jefatura de gabinete. Esto lo digo a rol de ejemplificativo, no necesariamente significa que sea cierto. En algunos congresos, cuando yo pregunto, congresos académicos del sector público, cuando he preguntado respecto a esta situación, en algunos casos me supieron decir a algunos que estaban más alineados con este tema de superpoderes, más allá de que otros dicen que no, que es una aberración, que en algunos casos lo que sucedía era que el trámite burocrático era tan engorroso que las decisiones tenían que ser tomadas mucho más rápido, entonces, bueno, el jefe de gabinete lleva a cabo reestructuraciones y luego se comunica en el Congreso los efectos de convalidarse, como una cuestión más de carácter administrativo. Algunos dicen eso. Bueno, nosotros, la guía no lo plantea tanto así en el libro, quedémonos con esta visión que yo les estoy contando ahora de cómo se mueve la ley de superpoderes. Y al final les digo, bueno, supongan que me dicen todo esto, les termino diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el monto total del endeudamiento? ¿Lo puede modificar el Poder Ejecutivo? ¿Qué hacemos con el monto total del endeudamiento? Y teóricamente no. Teóricamente no, pero teóricamente, ¿en dónde está la teoría? ¿Quién dice que no? La Constitución nacional. No, exactamente. La Constitución Nacional, dentro de la facultad del Congreso, establece que solo le corresponde al Congreso el empréstito de la nación. Entonces, si la Constitución Nacional me está garantizando que me está atribuyendo la facultad del Congreso, y acá fíjense, lo pongo de vuelta en potencial, no debería el Poder Ejecutivo tomar nueva deuda. ¿Qué sucedió en 2018 y qué sucede ahora? En 2018, y esto lo vamos a ver en crédito público, se los anticipo y acá cerramos la parte de formulación porque si no estamos yendo mucho por las ramas. En 2018 se toma deuda del Fondo Monetario que no pasó por el Congreso. O sea, hay una primera puja ahí de algunos abogados de derecho financiero que plantean, no, aún cuando haya sido el Fondo Monetario Internacional, esa deuda tendría que haber pasado por el Congreso. Y otros dicen, no, en realidad no tendría que haber pasado por el Congreso porque ya formamos parte del Fondo Monetario Internacional y es una deuda que se tomó como objetivo de política monetaria. Y hubo un juicio de esto. Se presentó no sé si fue el contencioso administrativo, pero se presentó en un tribunal para crédito público. Si lo doy yo, lo voy a traer a todo este ejemplo. Y bueno, se lo rechazan en la primera instancia porque le dijeron, no, la deuda es legal porque la Argentina forma parte de los organismos internacionales y este crédito es para política monetaria. Lo que sucedió con ese préstamo es que los pasos para tomar la deuda no se cumplieron como se deberían haber cumplido. Y el no cumplimiento del procedimiento para la toma de deuda
lo deja el acto administrativo como nulo de nulidad absoluta. Entonces se volvió a plantear después, en una instancia judicial, la nulidad absoluta de la toma de ese préstamo porque no cumplía con los requerimientos, con los distintos pasos que tendría que haber tenido. Insisto, lo vamos a ver en el sistema de crédito público, no nos enredemos con eso ahora, pero yo les planteo desde esa perspectiva, porque no lo dice el libro de las eras, que lo tenemos que actualizar, pero uno tranquilamente podría plantear, bueno, el Congreso tiene las facultades. En el gobierno de Fernández, creo que fue Guzmán quien presentó una ley de sostenibilidad de la deuda que garantizaba que fuera toda la deuda del Congreso. Pero aún así, hay escenarios en los cuales se solicita deuda con las excepciones que puede llegar a tener la 2456, pero que deja planteada esta duda. ¿No correspondería que esa deuda la apruebe el Congreso o la puede tomar el Ejecutivo? ¿Sí? La vamos a dejar planteada para el sistema de crédito público. Yo lo que quería hacer con esta ejemplificación era simular lo que es el examen final cuando les toca rendir conmigo, cómo yo los voy guiando y ayudando también a que vayan diciéndome esta respuesta, que en muchos casos puede tener algún tipo de complejidad. Bueno, finalmente a la mayoría les sale. Si estudian este cuadrito mínimo les va a salir. 2017 se estableció para el ejercicio 2017 y 2018 subsiguiente un límite en la jefatura de gabinete con un porcentaje donde ya el jefe de gabinete de ministro no puede reestructurar absolutamente todo, sino que tiene un techo, digamos, una cuota del 7,5 y una cuota del 5 para ejercicios subsiguientes. Y tampoco puede pasar el 15% del presupuesto aprobado por finalidad y función. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? Sí, ¿Me van perfecto. siguiendo? Hablo muy rápido, muy rápido de este tema en un segundito que tengo que contestar acá algo medio urgente. Hemos visto un pantallazo muy rápido de lo que es la formulación presupuestaria y ahora vamos a ver lo que es la evaluación presupuestaria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Nosotros vamos a mezclar un poquito lo que es monitoreo, no lo vemos de lleno en la materia, con lo que es el proceso de evaluación. Nos vamos a concentrar en evaluación presupuestaria. Vamos a diferenciar primero la evaluación presupuestaria como el último ciclo de la formulación presupuestaria propiamente dicha y de cualquier ciclo de planificación. ¿Por qué digo como cualquier ciclo? Porque recuerden que, como les graficaba ayer, nosotros diagnosticamos siempre primero, planificamos luego, ejecutamos después, y luego hacemos una evaluación de si esa ejecución se acercó a la planificación, de si alcanzamos el objetivo, ¿no? No solamente desde una perspectiva normativa. Y así como ustedes lo están viendo en este cuadro, y como lo vimos cuando analizamos los componentes sistémicos de la 2456 y dijimos que en la etapa de evaluación entraban a funcionar los dos sistemas de control, el control externo y el control interno, lo que son las tareas de control, aún cuando es un control, una gestión integral de los actos de gobierno, por lo general tiene un rol más de carácter auditoría, y acá digo por lo general, no digo que sea así, y ese rol de auditoría va a buscar más características de cumplimiento, cumplimiento respecto a si se cumplió con los indicadores que se habían planteado, si se cumplió con el presupuesto, si se cumplió con los distintos objetivos que se habían planteado. Eso es lo que se considera el control propiamente dicho desde una perspectiva de auditoría, una valoración desde una perspectiva normativa. Y no normativa no lo piensen en el sentido estricto legal, como el Tribunal de Cuentas, sino desde una norma, desde algo que se debe hacer y que nosotros deberíamos cumplir, una política previamente establecida, las normas ISO, digamos, una observación y cumplimiento respecto a un parámetro, ¿sí? En términos de auditoría. Cuando hablamos de monitoreo, lo que estamos hablando es de una identificación rápida, principalmente de desvíos sobre la base de algunos indicadores predefinidos. Por ejemplo, nosotros podríamos plantearnos que en determinados meses tenemos cierto nivel en forma preventiva, digamos, hacer un presupuesto de caja, sabemos que determinados meses vamos a tener un déficit de caja y podemos hacer un monitoreo de esos distintos déficits de caja. Así como también podemos hacer un monitoreo, si en el ejemplo de las vacunas que le di antes del Ministerio de Salud,
necesitábamos originalmente 1.000.000 de vacunas y de golpe nos damos cuenta que necesitamos 1.200.000, ¿no? Hacer una identificación rápida en dónde tenemos un desvío, de por qué ese desvío y actuar en consecuencia. Una identificación rápida. Y lo que me va a dar la evaluación, propiamente dicho, es mucho más fuerte porque de lo que estamos hablando es de un análisis causal. Queremos explicar los por qué. En una evaluación ya vamos a buscar por qué la política pública, por qué mis objetivos, por qué mis programas, por qué mis proyectos funcionaron o no funcionaron según lo que yo me había planteado. Y esto es así porque si ustedes recuerdan la clase, creo que fue en la de ayer que yo les dije, cuando nosotros nos planteamos el objetivo concreto que va a producir el Estado, por ejemplo la vacunación, estamos planteando a nivel de producto, ¿sí? Es un indicador de eficacia, pero a nivel de producto. Pero cuando nos planteamos que en realidad vamos a vacunar, porque queremos la población totalmente sana, o en el ámbito educativo queremos que el pueblo esté instruido en el marco profesional, para el desarrollo de la sociedad, lo que estamos hablando es de hipótesis de políticas. No estamos hablando de un producto concreto. No sabemos si vacunamos a todos en época de COVID, si después no va a existir más el COVID. Si viene una tanda de vacunas falladas, posiblemente no alcancemos a tener pueblo lo suficientemente sano. Pueblo ciudadano, vamos a sacar los pueblos, vamos a hablar de ciudadanos. Entonces eso es lo que se constituye como una hipótesis de política y lo que se denomina propiamente dicho una evaluación. Y esas evaluaciones pueden ser a 1 año, a 2, a 5, a 10, 20 o a 100. O sea, no lo saben. Una política de salud en concreto de erradicación de la polio puede durar 20 años. Una política educativa, donde nosotros estamos tomando hoy una primera camada de nivel primario y queremos ver el cambio de un plan de estudio donde incorporamos gestión financiera, inteligencia artificial, ciberseguridad y un montón de cosas más, recién vamos a tener los resultados en 20 años. ¿Sí? Esa es la constitución de la evaluación. La 2456, a mi criterio, después ustedes reflexionenlo en torno a estas 3 definiciones y sacan sus propias conclusiones, a lo que es el sistema de control, tanto interno como externo, le damos un sentido de auditoría y en algunos casos una evaluación muy, muy específica, muy concreta, y en otros lados, y en lo que es el sistema de evaluación presupuestaria, tiene un sentido más de monitoreo que de evaluación profunda. Pero se le llama evaluación. En la 2456, el último ciclo de evaluación, y el sistema de presupuesto que estamos estudiando va a tener un rol previamente definido. Veamos ahora un poco del contenido que tiene el libro de las eras, y ya nos adentramos en el capítulo 12, de lo que es la evaluación presupuestaria. Las eras primero analiza distintas herramientas para llevar a cabo las reformas, la solución de las reformas, y después se mete de lleno en lo que tiene que ver con cuestiones políticas. En la búsqueda de esas cuestiones políticas, si van a apuntar a soluciones de mercado o si van a apuntar netamente a una visión política, si se van a plantear los indicadores de gestión y fundamentalmente distintos extremos en torno a los indicadores que nosotros podemos llegar a tener para poder evaluar. En términos generales, cuando nosotros hablamos de evaluación, no sé si tengo la próxima, sí, vamos a hablar de la cadena de valor. Esto es lo que yo les decía recién. Esta es la dimensión social, donde nosotros tenemos la hipótesis de política. Este es el producto concreto que nosotros queremos alcanzar dentro de la organización Estado. Nosotros nos vamos a plantear que la población queremos que esté sana y para esto vamos a vacunar. Y acá van a surgir todas las relaciones de 5E, los indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, economicidad, ejecutividad y también de ecología y de eticidad que vamos a tener en este capítulo 12. Pero esta cadena de valor es importante porque ya nos va a delinear absolutamente todo lo que dice este capítulo. Lo que plantea las eras primero es decir, bueno, nosotros tenemos una cadena productiva, tenemos que alcanzar objetivos de carácter netamente políticos, que son estos que tenemos acá, y tenemos objetivos de carácter técnico que los vamos a tener acá, ¿sí? Que son los productos que vamos a conseguir. Entonces yo voy a armar una serie de indicadores y de unidades de medida. Parte de esos indicadores y de unidades de medida van a tener cuestiones técnicas y otra parte van a ser más de carácter de políticas públicas, ¿sí? De políticas, no política como un sentido electoral, sino de políticas.
Entonces nosotros vamos a tener una serie de indicadores de economía, que implica gastar menos, esto es, que lo que me cuesta a mí el insumo y el costo del proceso productivo sea lo mínimo indispensable en términos financieros, es decir, que el costo sea el menor posible. Vamos a buscar que la relación producto-insumo o insumo-producto, insumo-producto, también sea la menor posible, la mayor posible, así que sea la menor cantidad de insumos para un producto, o en términos de productividad, alcanzar el mayor nivel de productos con la menor cantidad de insumos posibles. Eso es lo que nosotros en ciencia económica entendemos como eficiencia. Eso es lo que implica que vamos a hacer un buen gasto, un gasto de calidad, vamos a tener la menor cantidad de insumos posibles para nuestro producto final. Y después vamos a entrar a jugar con lo que es la eficacia. La eficacia es el nivel de cumplimiento de los objetivos que vos estás teniendo. Si vos llegaste a cumplir con el objetivo que te habías planteado. ¿Por qué lo plantea como alto grado de cumplimiento de los objetivos acá en resultados? Bueno, esto me quedaba sin la diapositiva, pero en realidad yo voy a ser eficaz si alcanzo la producción deseada, voy a ser en cierta forma eficaz si alcanzo los resultados, voy a ser eficaz en el alcance de los impactos. En cualquiera de las bibliografías que nosotros encontremos, está todo esto. Denme un segundito que... Bueno, perfecto, tenemos eficacia. ¿Qué significa ejecutividad que tenemos acá? Más que gastar a tiempo, yo diría llegar a tiempo. Acá hay un ejemplo concreto. Supongamos las inundaciones del año pasado en Bahía Blanca. O del semestre pasado, no me acuerdo cómo fue. Si nosotros tenemos inundaciones en un determinado territorio y la ayuda llega 5 años después, y evidentemente no llegamos a tiempo. Si recién ahora estuvieran aplicando las vacunas contra COVID, ya desarrollé las defensas. No me vengaba ni me vacuno ahora. Entonces, la ejecutividad es cuando el gobierno llega a tiempo y efectúa el gasto en tiempo, ¿no? Gastar a tiempo. Y por último, la guía plantea la efectividad, dice gastar satisfactoriamente. Efectividad en la bibliografía anglosajona, por lo general, mezcla un poco lo que es la eficiencia con eficacia. Si así, si yo soy eficaz, pero aparte soy eficiente, soy efectivo. En el libro está planteado desde una perspectiva del ciudadano. Si el ciudadano percibe que las políticas públicas sirven, le están sirviendo, son eficaces y me redundan en alguna satisfacción personal, bueno, evidentemente estoy gastando satisfactoriamente en términos de la ciudadanía. Si las políticas de seguridad le dieran tranquilidad al ciudadano, sale a la calle sin necesidad de tener sobrecostos en distintos seguros, un seguro para el celular, uno para la billetera, uno para el cajero, uno para... Bueno, si esa política de seguridad fuera efectiva, la percepción del ciudadano sería que no tendría que estar gastando otra plata y estaría conforme con cómo se está usando sus recursos públicos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Todo se asocia a la cadena de valor. Esto que está planteado en esta imagen es una visión netamente orientada a la gestión para resultados. Como nosotros anticipamos, no le vemos a la gestión para resultados propiamente dicha, pero acá fíjense que hay una dimensión organizacional que es el encargado de llevar a cabo, o la encargada, la organización de llevar a cabo este producto, es el que diseña la política pública que va a tratar de alcanzar esta hipótesis de política que va a conseguir este resultado de acá y que va a conseguir este impacto de acá. Y por lo tanto, intra y entre las organizaciones, podríamos permear algún tipo de esquema de incentivos para que estos resultados, este nivel de producto se alcance y estos resultados y este impacto también se logren. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es importante, bárbaro, es importante que me sigan y que lo logren entender bien a esto, porque me desvío de lo que es el capítulo de las eras en cuanto a sus definiciones, ya las vamos a ver ahora rápidamente, pero lo estoy tratando de hacer de una forma más didáctica para que después cuando lo leamos entendamos bien cada una de las relaciones y sepamos de qué habla. Le voy a agregar algún recuerdo acá de clasificadores de gastos. Recuerden presupuesto por programas. Cuando nosotros vimos presupuesto por programas, dijimos que esto que tenemos acá
es mi categoría programática programa, subprograma, o también puede ser un proyecto si es con énfasis en obra. Los procesos va a ser la categoría programática actividades, ¿sí? La actividad que yo voy a llevar a cabo y los insumos. Puede haber alguna actividad que sea algún insumo, pero por lo general la clasificación de objetos de gasto. Entonces tenemos todo relacionado acá. Los distintos indicadores que vamos a tener: eficiencia, eficacia, efectividad, economía, ejecutividad, los incentivos de la organización para poder lograr todo esto. Y por otro lado, el calce en cuanto a la formulación presupuestaria y al mecanismo de visualización que vamos a tener en el presupuesto, que es ni más ni menos que la técnica de formulación de presupuesto por programa, donde calzamos el producto final a las categorías programáticas y las distintas actividades también a las actividades del presupuesto por programa. El otro tema a tener en claro acá es que por lo general cuando uno habla del presupuesto, tiene el sesgo a hablar del presupuesto en términos financieros. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, el presupuesto nacional se ejecutaron 100.000 millones de no sé qué cosas. Denme un segundo que se me está por quedar sin batería de luz. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos acostumbrados, muy acostumbrados a hablar de lo que es el presupuesto en términos financieros. Pero como ya vimos en la clase de presupuesto por programa, también expresamos en términos físicos. Esos términos físicos nos va a dar, nos va a decir la cantidad de insumos que nosotros vamos a utilizar. Recuerden que ayer vimos, por ejemplo, 1.000.000 de docentes, cuando vimos el ejemplo de mano de obra. También puedo tener una descripción de lo que son las actividades de conversión de esta mano de obra o de los materiales en el producto. ¿Sí? Acá voy a tener un tipo de indicador que va a ser un indicador de insumo que me va a definir cuántos insumos yo puedo tener, ¿no? Yo en el presupuesto puedo decir, yo voy a comprar o voy a tener en el presupuesto 10.000 horas cátedras, y eso es una cantidad física. Puedo decir, voy a tener, qué sé yo, 50 capacitaciones para los docentes, eso puede ser parte de las actividades, ¿sí? Con independencia de la asignación financiera. Y del lado del producto, habíamos dicho, por ejemplo, para el caso de las rutas, podríamos encontrarnos con kilómetros cuadrados, o kilómetros, ¿no? En el caso de las rutas tenemos tanta cantidad de kilómetros. Yo para construir rutas necesito tantas bolsas de cal, cemento, alquitrán, necesito tanto de arena, necesito tanto de agua, digamos, unidades físicas. Presupuesto por programas va a entrelazar las unidades físicas con las unidades financieras y nos va a arrojar a nosotros lo que es, por un lado, cuánto me cuesta, en el sentido netamente financiero, y por el otro lado, cómo se mezclan los distintos insumos dentro de las actividades y de esa mezcla, cuánto producto yo voy a obtener. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, Bien. Entonces, a partir de ahí, lo que seguimos ya es una descripción del libro de las eras, hasta que lleguemos a algún ejemplo. Las eras va siguiendo un poco esta lógica que tengo acá arriba. Primero habla de los incentivos, unidades de medida, indicadores y evaluación. ¿Sí? La evaluación propiamente dicha. En cuanto a los incentivos para que una organización alcance los resultados, lo plantea desde una doble perspectiva: intraorganizacional, donde están las distintas personas que actúan, los agentes dentro de la organización, y entre los distintos tipos de organizaciones. Y habla de reconocimiento de logros públicos, devolución de responsabilidades, cuando hay gobiernos subnacionales, premios de calidad, y ya después se mete en cuestiones económicas, y esto fundamentalmente se discute mucho en los modelos de gestión para resultados hacia los empleados intraorganizacional, lo que son los bonos o pago como una recompensa, las distintas promociones, acá ya estamos hablando de concursos públicos o promociones, y financiamiento de proyectos en caso de que haya distintas agencias que estén compitiendo para alcanzar para los resultados. Una aclaración del capítulo 12, que no hice antes, y que estaría bueno que la conozcan. El capítulo 12, Las Heras ya levanta de lleno lo que es la nueva gerencia pública. Él va a hablar de la reinvención del Estado, de dos autores, de Osborne y Gabler. Nosotros no lo vemos completo, o no las vemos completas a todas las escuelas de administración pública, que en términos paradigmáticos podríamos plantear que son tres: administración pública tradicional, nueva gerencia pública y gobernanza.
Eso lo estudiamos por lo general como complemento en administración pública, que es la materia optativa de quinto año, pero acá la ERA se mete de lleno con esto y habla de lo que es la nueva gerencia pública. Y la nueva gerencia pública, como se ve impactada en las reformas de segunda generación, trae todo el herramental del sector privado. Y parte de ese herramental del sector privado es una administración pública buscando alcanzar objetivos, buscando alcanzar los resultados, y para eso hay que buscar incentivos para poder salir del viejo régimen burocrático que está totalmente enraizado en cuestiones normativas y llevarlo hacia una visión para resultados. ¿Sí? Si yo tengo una persona que hace 20 años está acostumbrada simplemente a poner el sello de una hoja cuando alguien le presenta un papel y de golpe yo le digo, no, mira, olvídate del sello, vos tenés que garantizar que la persona se lleve el trámite resuelto, y te van a decir, no, mire, yo pongo sello, ¿no? Entonces, los esquemas de incentivos con la nueva gerencia pública lo que buscaban hacer era generar un cambio organizacional a los efectos de que quien estuviera gestionando tenga suficientes incentivos para movilizar toda la organización a la consecución de los resultados. ¿Y de qué resultados hablamos? De los que hablábamos antes, cuando veíamos el producto y cuando veíamos la hipótesis de política. Estamos hablando de la ruta, estamos hablando del desarrollo de la educación superior, estamos hablando de la salud, de educación, etcétera, etcétera. Bueno, una de las primeras partes que habla el libro. Lo segundo que habla, en lo que van a encontrar en el libro, son de las unidades de medida. ¿Y qué significa eso? Como todo puede ser medible, nosotros necesitamos saber qué queremos medir y cómo lo vamos a medir. Entonces decimos, bueno, si estamos hablando de rutas, la mejor forma, intuyo yo, porque no soy ingeniero, de poder medir la cantidad de rutas construidas es seguramente los kilómetros. No se me ocurre otra. A lo mejor ya hay algún diseño que sea otra, entonces, bueno, vamos a tener que buscar una unidad de medida que nos permita medir el producto, cantidad de rutas construidas. Y esa unidad de medida es, sin dudas, de lo que son los kilómetros. Entonces, el primer punto que planteamos es, quiero volver acá un minutito para volver a ejemplificar. Tenemos el producto concreto, vamos a buscar alcanzar este producto, pero para poder medir este producto tenemos que buscar las unidades de medida y los distintos indicadores para poder medirlos. Entonces, vamos de nuevo. Ya las ERAs nos plantea cuáles son las unidades de medida y qué características tienen. Como características que tienen, las que tenemos acá en la imagen, identificables, cuantificables y representativas, homogéneas y comparables. Si yo no voy a comparar rutas con bananas, por supuesto, eso sale de Maduro, que sean contabilizables, que no sea algo que esté hagamos un diseño fabuloso de una unidad de medida y después no tengamos cómo medirlo, que sea medible, y que sean simples y claras y que las pueda entender todo el mundo. Si nosotros armamos una fórmula algorítmica que me va a determinar la cantidad de ruta construida por la calidad de la ruta, que es un número que no lo entiende absolutamente nadie, bueno, quizás sea mucho más fácil quedarnos con los kilómetros cuadrados y no volvernos locos con lo otro. Esto es parte de lo que se denominan indicadores SMART, SMART en la literatura anglosajona, en inglés, que no es SMART solamente porque sean inteligentes, sino que son medibles, claros, bueno, está toda la traducción, ni más ni menos la traducción representa cada uno de estos conceptos. Después la GERA plantea los tipos de unidades de medidas presupuestarias. Y él plantea las unidades de medida de categoría programática, cantidad de unidad de medida de insumo, de volumen de trabajo y de producto final en producción, es decir, que está terminada, pero que no está puesta a disposición de los usuarios, y la neta, que es la que sí está puesta a disposición de los usuarios, serían estas, y después habla de las unidades de medida de carácter más político. Volvamos un poquito para atrás, no tan atrás. Borro acá para que no esté tan improlijo. ¿Cuáles son las unidades de medidas de carácter técnico? Ya se las mencioné. Son las que tienen las categorías programáticas. La de producción bruta y la de producción neta o producción terminal son las que tenemos acá, que afectan al producto y afectan a la categoría programa, su programa, proyectos. Las de actividades, ¿sí? Las distintas actividades, vamos a tener unidades de medida para las distintas actividades. Por ejemplo, cantidad de cursos dictados. Y la de los insumos, las que les decía recién.
10.000 horas de obra de manos hombre, 200 millones de kilos de cal, tantos litros de agua para la construcción de rutas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son las técnicas. Y después las políticas ya son las que están de este otro lado. Las que están directamente relacionadas con las políticas públicas y las que se pretenden alcanzar desde una perspectiva más hipotética. Yo también tengo que medir eso. ¿Cómo lo voy a medir? Generando una unidad de medida que me permita a mí saber, de acá a 10 años, si el cambio en la currícula de la primaria que estoy insertando hoy tiene algún efecto en 20 años en la sociedad. ¿Sí? Eso sería otro tipo de unidad de medida de carácter político. Y acá es donde entramos en esta imagen que yo me salté un poco. ¿Qué dice las eras? Ojo con estos dos extremos. ¿Por qué ojo con estos dos extremos? Porque hay incentivos muy fuertes, ya sea por parte de los tecnócratas como yo, o de los políticos, como los que están a nivel político, de decir, vamos a desarrollar una serie de indicadores y medidas para poder medir la eficiencia y la eficacia y la productividad sumamente tecnocrática, que el efecto que produce es que después no agrega absolutamente ningún valor. Si yo pongo como gran anuncio de marketing que voy a medir la cantidad de kilo de cal para la cantidad de kilómetros que tengo en una ruta que no llega absolutamente a ningún lado más que un barranco, y como que tengo demasiada tecnocracia, pero por el otro lado no parece mucho objetivo. Por el otro lado, si yo meto muchísimos indicadores y planteo cuestiones sumamente demagógicas, con indicadores fabulosos, y acá permítanme el exabrupto de utilizar un ejemplo que para mí fue básicamente demagogia, es decir, que vamos a llegar a un nivel de pobreza cero, o plantearnos un nivel de delincuencia cero, por ejemplo, yo estoy entrando en indicadores de carácter quizás más demagógico. Porque en términos sociológicos, uno podría plantear que uno de los factores de cohesión social es un nivel de delito, ¿no? Un 2, 3, 4% nivel de delito. Entonces, si yo quiero bajar el nivel de delincuencia en un 50%, es un indicador que puede estar intermedio entre lo que es una cuestión netamente demagógica, como decir, plantear, vamos a tener un indicador de delincuencia cero. Y es difícil de alcanzar, es demagogia. Y por el otro lado, si yo planteo un indicador sumamente tecnocrático, que lo único que va a hacer es medir algo sin ningún tipo de política asociada, también tengo un problema. Entonces, si yo digo que voy a reducir la delincuencia en un 50% y lo ato a un indicador lo suficientemente, volvamos acá, a que tenga unidad de medida que cumpla esto y indicadores SMART, bueno, me meto en un caminito del medio donde no hago demagogia exclusiva ni tampoco hablo de tecnocratismo excesivo. ¿Sí? Clarificando un poco las unidades de medida y características programáticas, fíjense, en el mismo sentido que yo se los planteo, pero por palabras de las eras, expresan objetivos concretos y las acciones para lograr. Programa, metas y producción brutas, metas, alcanzar la cantidad de kilómetros, los proyectos, las actividades, la cantidad de capacitaciones para que los docentes desarrollen bien su trabajo, en insumos, la cantidad de insumos, etcétera, etcétera. Es simplemente la cadena productiva intraorganizacional, son las categorías programáticas, las unidades de medidas de categorías programáticas. Por el otro lado, las unidades de medidas políticas se van a concentrar en lo que las eras denomina efectividad, esa visión que tiene el ciudadano de la percepción de políticas públicas. Construimos la cantidad de rutas que me lleva a mí de Córdoba a Buenos Aires y completamos la ruta 9, la autopista Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Rosario, de Rosario-Buenos Aires, después de 30 años. Es una unidad de medida política, es un buen logro a un objetivo de política. ¿Sí? Estas unidades de medida van a tener asociadas directamente indicadores de gestión que me van a estar marcando el nivel de alcance de las metas que yo me planteo. Yo me voy a plantear la meta o el objetivo, qué feo que escribe a esa meta y objetivo yo le voy a diseñar la unidad de medida con el cual la voy a medir y le voy a diseñar un indicador que me va a poder ayudar a determinar si yo estoy alcanzando el cumplimiento de ese objetivo o de esa meta. El ejemplo más sencillo de un indicador es el velocímetro. Kilómetro por hora en unidad de medida, tengo una determinada velocidad, por ejemplo, que transitar de 60 km por hora,
y el indicador va a ser el velocímetro que me lo va a estar indicando, ¿sí? Nosotros planteamos 5 medidas: eficiencia, eficacia, economicidad, ejecutividad y efectividad. Donde la eficiencia es un indicador netamente relativo que necesita sí o sí algún tipo de comparación, ya sea mediante índices o mediante indicadores, una comparación con otra unidad organizacional que preste similar tarea. Y acá se los digo con un ejemplo para que cuando ustedes lo lean traten de tenerlo lo más claro posible. ¿Cómo sería el tema? Supongamos que nosotros vamos a vacunar. Tenemos 2 hospitales y tenemos las distintas cantidades de personas. Un hospital tiene 5 enfermeros, el otro hospital tiene 3 enfermeras. Entonces nosotros hacemos un benchmark, digamos una comparación, y tomamos los insumos y tomamos los productos, la cantidad de personas vacunadas. Entonces, 3 enfermeras vacunaron a 100 personas en una organización. Y del otro lado tengo que 5 enfermeros vacunaron a 50 personas. Entonces, evidentemente, para el mismo producto final, una cantidad de insumos no me permite alcanzar la mejor mezcla. Y yo ahí empiezo a sacar conclusiones. ¿Por qué? Pero para poder medir la eficiencia, no lo puedo medir en abstracto y decir, bueno, yo soy eficiente porque en 4 horas estudié 5 capítulos del libro. Y viene un compañero de usted y dice, no, yo en las 4 horas estudié todo el libro completo. Y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, es una medida relativa. Y así está planteado por la gente, es un indicador relativo. Vamos a tener que compararlo. ¿Cómo? Mediante índices de relaciones de insumos reales o de productos intermedios y finales, o con algún tipo de indicador, insumo-producto, o de asignación financiera y producción, asignación financiera en materia físico-financiera o financiera-física. Me parece medio un trabalengua, están todos los ejemplos ahí en el libro. El resto de los indicadores ya son absolutos. Eficacia. Tengo que construir, mi meta es construir 10.000 kilómetros de ruta. ¿Construyo los 10.000 kilómetros de ruta? A ver, busquemos el indicador. Construí 8.000, es decir, el 80%. ¿Fui eficaz? No alcancé la meta. Y ahí entra el proceso de evaluación de causal. ¿Y por qué no alcancé la meta? Vamos a revisar la cadena de producción. ¿Qué fue lo que falló ahí? Comparemos con otras construcciones de ruta. La mezcla de productos nuestros fue la mejor, fue la óptima para poder alcanzar eso, o simplemente el indicador puede relacionarse y decir, no, es que no nos alcanzó la plata. Solo pudimos construir tanta cantidad. Entonces, si no me alcanzaba la plata para construir eso, el sistema presupuestario tiene que intervenir y hacer un monitoreo, analizar ese desvío previamente y hacer una modificación a los efectos de decir, no, si nosotros teníamos previsto con esta cantidad de dinero 10.000 kilómetros, en realidad vamos a poder llegar a 8.000 kilómetros. Eso es parte de lo que es el monitoreo. Bueno, indicadores de desempeño. Fíjense, acá yo les agregué en el PowerPoint, que creo que es el que está subido, como para que ustedes comparen y amplíen esta información de indicadores y lo pongan en tensión. Lo que es el diseño de indicadores de CEPAL, hecho por Armijo y Bonifoy, perdón. Lo que es el ámbito de control, que van a ser la cadena productiva, proceso, producto y resultado, y cómo estos distintos indicadores, o lo que se le llama las dimensiones del desempeño organizacional, y el desempeño organizacional, eficiencia, eficacia, economía, van a impactar, ¿sí? Son las clásicas 5E. No es lo que está en el libro, pero le agregamos un poquito de nivel de detalle como para poder clarificar. También acá nos encontramos con algunos ejemplos. Acá en pandemia, a ver, veamos. Se los digo así medio rápido, así puedo llegar a la parte de evaluación del sistema presupuestario que les quiero comentar también. Esto ustedes lo pueden ver después tranquilos en su casa, analizarlo y se van a dar cuenta que está todo atado a la cadena de producción. Pero acá, por ejemplo, hay distintos productos. Uno de esos productos es sentencia judicial. Entonces, fíjense que acá habla de número de funcionarios en cuanto a insumos, cuántos recursos se ocupan, cómo se produce el bien. Hablamos del tiempo de respuesta y de los fallos judiciales. Luego hablamos de las sentencias judiciales.
Después hablamos de algún tipo de resultado intermedio, donde se habla del porcentaje de usuarios que acceden a la justicia, y el resultado final, bueno, fíjense que aquel objetivo es la tasa de variación sobre los ciudadanos respecto a la justicia, ¿no? Podemos ir encontrando distintos objetivos y distintos outputs. Y recuerden que en este diseño, lo primero que yo voy a diseñar es lo que quiero alcanzar y a partir de ahí voy a trazar la cadena productiva, ¿sí? Y en materia de financiamiento, yo después lo que voy a financiar va a ser primero de este lado, hasta llegar a agrupar en las categorías programáticas lo que es el resultado final. Acá hay otro ejemplo que este es directamente de la época de pandemia. Fíjense el ejemplo que les doy siempre: producto, vacunación de COVID, unidad de medida, persona asistida. Acá tenemos una programación anual y el porcentaje de ejecución respecto a lo que fue la ejecución acumulada. Esto ya, magnitudes, no me salen magnitudes físicas. Y también les dejo algunos otros indicadores como tengan de ejemplo, para que tengan de ejemplo. Insisto, esto no está en el libro de las eras, pero les puede ayudar a ustedes si se traban en alguna de las partes de lo que plantea las eras, para poder avanzar. Gracias. Luego vemos los tipos de evaluación. También son datos anecdóticos que no recuerdo si estaban en las eras, pero podemos encontrar objeto de evaluación, una evaluación de políticas públicas, de programas públicos, de gestión y de resultados, de desempeño individual, evaluaciones según el propósito, a contratar por el organismo, según quien pide la evaluación, puede ser externa. Por lo general, en la teoría se dice que las evaluaciones tienen que ser externas para garantizar que no exista ningún tipo de tendencia interna a ¿cómo decir? Se me fue la palabra. Bueno, es como que yo me califique y me ponga a mí mismo un 10, digamos. No, es preferible que me califique alguien de afuera y pueda analizar concretamente los motivos causales por los cuales yo estoy teniendo o no ese 10. Puede ser interna cuando es una autoevaluación, por lo general suele aparecer la autoevaluación interna, y según la etapa de intervención, ex ante de procesos o ex post. A nivel internacional hay muchísimas oportunidades para profesionales en ciencias económicas. Esto también se lo dejo para que lo vean. Yo participé de algunas de estas consultorías. Pueden ser consultorías para analizar la gestión financiera pública, para un proyecto de obra en particular, y fundamentalmente tienen bastante interesante retribución en dólares. Y ahora, antes de terminar la clase, centrémonos un poquito en lo que hace en concreto la Oficina Nacional del Presupuesto, que es lo último que ustedes van a ver en el libro de las ERES. En cuanto a la evaluación, la Oficina Nacional del Presupuesto participa de lleno en la elaboración de la cuenta de inversión, hace la evaluación en los distintos fascículos que se incluyen en el tomo número 2 de la cuenta de inversión. Ahí van poniendo en cada uno de esos capítulos el nivel alcanzado de la producción bruta terminal, dicho en términos de presupuesto por programas, o dicho en otros términos, qué tanto alcanzaron los objetivos que se plantearon durante la etapa de planificación. Por otro lado, va haciendo un análisis trimestral de la ejecución físico-financiera, viendo cómo se gasta, cómo se recauda, qué tanto se están alcanzando esta producción, esto que decía recién. Vamos a llegar a los 8.000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, lo vamos a tener que reducir. ¿Qué hacemos con eso? Va a interpretar esas variaciones y va a hacer los cambios correspondientes en la programación presupuestaria financiera. Y en cuanto a lo que plantea la 2456, en Argentina las funciones de evaluación están de cabeza en lo que es control ex post, control interno y la Oficina Nacional del Presupuesto, pero las ESINDE las separa. Por un lado, manifiesta netamente lo que es el control, y por otro lado, esta pseudo evaluación monitoreo, a mi criterio, ustedes tomen como evaluación lo que hace la Oficina Nacional del Presupuesto, según lo que prevén los artículos 44 y 45. Este es el análisis trimestral de la ejecución físico-financiera y la confección de lo que es la cuenta de inversión con los distintos fascículos que se presentan en la cuenta de inversión, no me sale en el tomo 2. A esta hora ya no me salen las palabras. Hay pilotos desde la época del 2007 que se fueron dando hacia adentro de la jefatura de gabinete de ministros, cuando se llevó a cabo una segunda
de reformulación de reforma de segunda generación, que se trató de orientar a la gestión pública, orientándola hacia resultados. Si no me equivoco, quien estaba ahí era Abel Medina, el jefe de gabinete, que inclusive sacó un libro que lo hemos tomado en algunos casos como bibliografía complementaria de algunas materias, de lo que es la gestión para resultados propiamente dicha, y a partir de ahí sí, ya en concreto se han hecho algunos, o se hicieron, mejor dicho, algunos pilotos de lo que es de lo que es una evaluación en concreta de políticas públicas, ¿sí? Pilotos, vamos a analizar, vamos a diseñar los indicadores, las distintas políticas públicas, y en función de esto vamos a tratar de bueno, evaluar a ver cómo nos fue. Los organismos internacionales, Naciones Unidas, tienen un programa de evaluación muy fuerte, y un programa de evaluación que busca relevar qué es lo que sucede con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo general, esto se los comento mucho en administración pública, que ya están en quinto año, pero hay una suerte de becarios y de becas y de voluntarios que suele tener Naciones Unidas para ir incorporándose en todos estos trabajos. Está bastante bueno, yo no lo hice cuando era estudiante, no sé por qué, estaba pensando en otra cosa, en la bolsa de valores, y así para ir plata a lo loco, pero sí, por ahí si alguno de ustedes, mientras es estudiante, tiene interés en participar en algunos de estos, gracias, en algunos de estos organismos y hacer algún voluntariado, sepan que se van a encontrar de lleno con gran parte de estas cosas que hemos visto en este capítulo. Gestión para resultados, evaluación de indicadores y presupuesto. Los organismos internacionales no son organismos gubernamentales, son supraestatales, pero mantienen una lógica muy similar a lo que tenemos de acá. Inclusive, muchas de las estrategias que se permean luego en los gobiernos nacieron en los marcos analíticos que tiene Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, inclusive de las recomendaciones de Banco Mundial, todo lo que es PEFA, lo que es el marco de PEFA también, imagínense que es el marco analítico que está para evaluar temas integrados de administración financiera. Bueno, se nos hizo un poquito más larga la clase, no sé si, se nos hizo un poquito más larga la clase de lo que le quería hacer, y tenía algunos ejemplos que quería mostrarles que no llegué. La clase que viene, de lleno, retomamos con contrataciones. Ya con el módulo de contrataciones va a estar la profe Andal y alguna de las otras profes, y cuando podamos les voy a así mostrar algunos de los ejemplos y algunas otras cositas que nos han quedado en el tintero para poder reforzar todo lo que tiene que ver con presupuesto, posiblemente cuando veamos contabilidad o algo de crédito público, ¿sí? Cerramos la clase de hoy. No sé si les queda alguna duda. Si les queda alguna duda me preguntan rápidamente. Si no, agradecido por la participación. Profe, disculpe, yo Sí. tengo una consulta sobre la clase. No me Sí. quedó claro el tema del principio de flexibilidad cuando hablábamos de la reconducción. Si el crédito que se reconduce es el original, No, más sí. el modificado, digamos, que se ejecutó, ¿no? El que no se ejecutó. Lo que pasa es que ahí hay todo un tema de debate. En definitiva, vos tendrías que reconducir el crédito, lo que te dice es el último presupuesto vigente. Entonces, ¿cuál es el último presupuesto vigente? El que se aprobó. Está bien, pero también te da claro y te dice, con las modificaciones necesarias. Entonces, imagínate vos que si yo reconduzco el último presupuesto original, que fue el del 2023, para la Universidad Nacional de Córdoba, es de 47.000 millones. Y hoy el gasto que tiene la Universidad Nacional de Córdoba solo en salario está en 150.000 millones de pesos. Entonces, si el gobierno nacional te reconduce las transferencias de 147.000 millones, y evidentemente tenés que cerrar las universidades, y así como eso tenés que cerrar la mayoría de la administración pública nacional. Este es un efecto que se va observando ahora, porque por lo general la reconducción fue un instrumento que se puso como un salvataje, digamos, a los efectos de evitar que no existiera el presupuesto, porque en la década de los 80, antes de los 90, se demoraban 300 días en presentar el presupuesto. Entonces, si me iba a presentar un presupuesto pseudo incremental, directamente lo que podés hacer es presentarme el presupuesto del año pasado con una política incrementalista que me acomode las partidas de recursos y gastos a lo que realmente va a ser el presupuesto de este año. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, sí. Entonces, si yo voy a reconducir el presupuesto original, y más en una época de inflación hoy, evidentemente no estoy dándole una garantía de que el Estado va a poder funcionar.
tengo que reconducir mínimamente el presupuesto vigente, ajustando de menos a aquellas partidas, y esto te lo digo yo a nivel de definición teórica, y lo podemos discutir en cualquier otro lado, y seguro que va a haber gente que va a decir que no, que es de otra forma, o saldrá alguno netamente legalista, pero va a tener que reconducir el presupuesto vigente, no te va a quedar otra, sacando lo que ya gastaste y agregando los recursos que va a poder recaudar de nuevo. Perfecto. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao.